es que este es un proyecto de derroche y de politiquería. Y que tenganlo muy claro, aquí es donde está la plata que va a usar el pacto histórico para elecciones, que no va a quedar cobijada por ley de garantías y que la van a usar para derrotarlos a todos ustedes en su carrera al Congreso. Y es bien importante que lo sepan a la hora que están votando. Que es que aquí tenemos autonomía universitaria y mientras tanto en muchas instituciones en Colombia hay desgreño, hay descrédito, hay burocracia, hay mala focalización del gasto y esa discusión se tiene que dar de manera completa. No es solamente cuánto se le transfiere, es también abrir un debate sobre cuál está siendo la eficacia del gasto y de la administración en las universidades públicas de Colombia. Doctor Oscar Darío. Desde el suroccidente no podemos dejar pasar esta información del paro nacional, la amenaza del ELN contra todos los colombianos. Uno de los tantos grupos armados, ilegales, narcos, que la política de la paz total y de seguridad de este gobierno benefició, fortaleció, con relaciones con el vecino país y el régimen de Maduro, y en una política internacional que nos tiene a nosotros pasando vergüenzas. Reaccionan ellos convocando un paro nacional por declaraciones del gobierno norteamericano, porque pues ya se creen dueños y señores de Colombia. Realizan atentados terroristas estos días en departamentos como el Cauca, que se lo han tomado. Todas las semanas la población del departamento del Cauca está siendo sometida a ataques de diferentes grupos. Y mientras tanto, pues el presidente Petro sigue dando declaraciones contra presidentes de otras naciones, contra presidentes recién electos como el presidente de Chile, y así se está manejando la cooperación internacional, la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Si seguimos así, pues nos van a poner los portaaviones en las costas del Caribe también a nosotros, y nos van a ver el mundo entero como unos parias, que es hacia donde nos ha querido llevar el gobierno de Gustavo Petro con su defensa permanente al crimen organizado, tratando de tener la extradición, presentando proyectos, cambiando la legislación y las normas y las sanciones penales en nuestro país, que afortunadamente no se le han permitido, entre otras estrategias que definitivamente dejan al país en una situación muy complicada. Yo rechazo, como congresista del suroccidente, las declaraciones y la amenaza de este grupo armado, e invito a que los colombianos pensemos cómo vamos a recuperar la seguridad en los próximos 4 años, ya que está obvio que este gobierno no solamente no la mejoró, sino que fortaleció todos estos grupos. Yo he dejado mis proposiciones como constancia, porque aquí hemos sido muy celosos cuando se trata de proyectos que contienen costo fiscal, hemos sido muy celosos de dónde está el aval de Hacienda. Y el aval del Ministerio de Hacienda aquí es muy parecido a esa canción que dice que sí y que no. O sea, prácticamente uno se queda en las mismas. Claro que tiene que haber recursos para la universidad y para la universidad pública en particular, pero aquí no nos podemos olvidar de indicadores como este. Ahí no se está midiendo la sostenibilidad fiscal. El índice de educación superior se lleva el 80% para funcionamiento y el 20% para inversión. ¿Y cómo así que dentro del funcionamiento el 65% son los salarios y prestaciones sociales, y los materiales educativos son el 15% y los servicios públicos son el 12%? Entonces son aumentos. Termine, representante. Entonces son aumentos presupuestales que en el fondo no van ni a la calidad ni a aumentar la cobertura. Entonces, bien ido, yo por eso las dejé como constancia. Quiero que sea ley, pero seamos responsables pues también a la hora de legislar. Eso no se trata aquí de que porque tenemos las tribunas llenas, entonces hay que votar como se quiera escuchar. No, aquí tenemos que tener
ponderación. Y por esa razón nosotros debemos legislar es de cara a la sostenibilidad fiscal del país. Otros 30 segundos para que el doctor Oscar Darío termine, por favor. Entonces, los que somos hijos de la educación pública, porque yo lo soy, sí que valoramos lo que era en esa época el control y la eficiencia del gasto. Y eso no se nos puede olvidar que ese es un prerequisito. Por esa razón retiré las proposiciones, las dejé como constancia para coayudar que este proyecto se convierta en ley de la República. Pero las observaciones no son desatinadas, tienen toda la relación con lo que necesita una educación superior de calidad. En el Congreso volvió a estallar una tormenta política que dejó al descubierto tensiones, sospechas y acusaciones que ya no caben debajo de la alfombra. En medio de un debate que pretendía ser técnico, emergió un choque frontal por el manejo del poder, los recursos públicos y la aparente construcción de estructuras paralelas que escapan al control institucional. Las voces se elevaron, las advertencias retumbaron y el recinto quedó impregnado de una sensación inquietante, algo profundo, algo estructural, algo que involucra dinero, política y control del Estado está ocurriendo sin que el país lo esté mirando de frente. Yo creo que ya está bueno, Karina. Es que no podemos en este país imponer a las pupitrazos la negación de la perspectiva de género que hoy existe en nuestra legislación amparada por la Corte Constitucional y generar cada vez que ve la palabra un debate que no puede existir en este país, la libertad de opción de género. Entiendo que estén cansados y yo también estoy cansada de que todos los proyectos de ley que no tienen nada que ver con estos temas le tengan que meter estos temas. Entonces no voy a dejar como constancia nada. Para mí dejar como constancia esto es aprobarlo. ¿Por qué todos los proyectos de ley tienen que tener metidos estos temas de ideología, de aborto, de lo que sea, de enfoque de género? Nosotros ya le hemos levantado la voz por todos lados. Entonces yo les pido el favor que tampoco me pidan ese favor a mí. Para mí esto no es un favor, es aceptar esto. Entonces les pido por favor, de la manera más respetuosa, que no me pidan este favor. No lo voy a dejar como constancia, vótenlo y en mi conciencia queda lo que yo hice aquí en el Congreso. Primero, presidente, decirle que creemos que están viciando este proyecto. Aquí había una ponencia de archivo que no se dejó de discutir y queremos dejar constancia de eso. Porque es que uno no puede votar una proposición de archivo que tiene derecho a presentar cualquier congresista y decidir unilateralmente acumularla con la ponencia de archivo que está radicada, de hecho que primero que la ponencia mayoritaria. Entonces yo le sugeriría, presidente, que retrotraiga y devuelva esa votación que es completamente ilegal porque le advertimos desde ahora que están viciando este proyecto y que lo vamos a demandar porque aquí tenemos derechos que vamos a hacer respetar. Entonces, lo primero que yo quiero que los congresistas que están votando este proyecto entiendan es que este es un proyecto de derroche y de politiquería. Y que tenganlo muy claro, aquí es donde está la plata que va a usar el pacto histórico para elecciones, que no va a quedar cobijada por ley de garantías y que la van a usar para derrotarlos a todos ustedes en su carrera al Congreso. Y es bien importante que lo sepan a la hora que están votando. Lo más importante y que ustedes seguramente no saben es que la plata del Ministerio de la Igualdad no está en el Ministerio de la Igualdad. Está en un fondo de derecho privado. Óiganlo bien, de derecho privado. ¿Y eso qué significa? Que no tiene ley de garantías para los representantes y senadores. De manera que la van a estar ejecutando durante todo el periodo electoral. Y esto es importante que lo entiendan también, porque toda la plata que recibe Minigualdad pasa al fondo privado. Y en ese fondo privado ni siquiera publican en el SECOP a quién le están dando contratos, en qué se están gastando la plata. Ahí están los influencers, allá están los líderes políticos, ni idea. Nadie puede saber porque el fondo no le cuenta a nadie en qué se está gastando la plata, porque como está en legislación privada. Y vale la pena que ustedes sepan que aquí estamos pagando dos nóminas, la del fondo y la del ministerio. Algunos se preguntarán, ¿y si toda la plata está en el fondo, qué hace el ministerio? Les respondo claritico,
nada hace. Se dedica simplemente a nombrar gente. Y por supuesto nosotros lo demandamos contándole a los colombianos que claro que Colombia tiene un problema de igualdad, que tenemos unos problemas de definición en términos de la exclusión social, que hay que trabajar, pero que no nos digan que uno trabaja la integración social con una nómina burocrática. Yo les quiero recordar que este ministerio tenía el presupuesto de 1.3 billones de pesos, de los cuales 900.000 millones eran para burocracia y apenitas 400.000, ni siquiera la tercera parte, era para disque gastárselo. Pero por supuesto que eso tampoco se lo gastaron, porque este es el ministerio con peor ejecución de todo el gobierno. Yo quiero que ustedes entiendan muy bien cómo están tercerizados los recursos, porque aquí está el gran fraude electoral para las elecciones. Esto es absolutamente inaceptable y de hecho lo vamos a demandar porque es absolutamente ilegal. Ministerio de Hacienda le gira a Minigualdad y Minigualdad le gira al Fondo de la Igualdad y el fondo contrata por derecho privado. Sabroso así. Esto se llama hacerle trampa a la ley 80, se llama corrupción pura y dura. Y el que vote este ministerio se está comprometiendo con un acto de corrupción horrible. Mire, de los 3.3 billones de pesos, 2.4 se van a transferir al fondo privado, de orden privado, para que lo manejen en elecciones en derecho privado. Cuando pierdan la curul, los que no son del pacto histórico, que luego no se pregunten por qué la perdieron. Porque aquí está la plata con que las van a derrotar a los que son cercanos al gobierno, porque la oposición va a barrer en las siguientes elecciones. Entonces, pónganos atención en esto. El 72% de los recursos del ministerio no los ejecuta el ministerio. Se van a la contratación privada, brincándose la ley 80, las directivas fiscales, las directivas disciplinarias y cometiendo, en mi impresión, casi que un delito. Y quiero que sepan esto, el fondo sigue ahí porque eso lo crearon en el plan de desarrollo. Es decir, si ustedes votan no al Ministerio de la Igualdad, de todas maneras esa plata se va a quedar ahí metida. Y miren esto, autorizado para que le giren este año, hay 1.9 billones de pesos, senador Chacón, 1.9 que van a ejecutar en derecho privado, sin ley de garantías, para derrotar al Partido Liberal y a todos los partidos de este Congreso. Y póngame atención a esto, ahí en el fondito ya tienen 200.000 milloncitos listos que han... Tres minutos más. Pues a mí no me importa que me sigan quitando la palabra y violando los derechos. Yo vuelvo y repito, yo soy ponente de este proyecto y radiqué con antelación una ponencia de archivo del proyecto que no me dejaron discutir. Quiero que eso quede claritico en las actas, señoras secretarias, para que luego no digan que aquí no se advirtió, porque este ministerio, vuelvo y lo tumbo. Yo fui la que presentó esta demanda y vuelvo y les tumbo el ministerio, señor presidente, con todo gusto. Entonces, me parece que aquí lo que los colombianos tienen que enterarse es que aquí no hay ninguna intención de mejorar la equidad de los colombianos. Que nos muestren dónde está la plata. Si la plata se la han tirado es en contratar a los amigos, que no son propiamente pobres, todos están divinamente. Lo que sí nunca llegó fue la plata ni al Cauca, ni al Chocó, ni a Nariño, ni al Putumayo, ni al Guainía, ni al Baupés, ni llegó tampoco a los departamentos más grandes que también tienen población pobre, no llegó a ninguna parte, porque la están guardando estratégicamente, oiga, representante Campo, para poderla sacar en elecciones. 1.9 billoncitos de pesos listos para ser contratados por contratación privada. El que esté pensando que hay ley de garantías, qué risa me da, porque aquí está la platica con la que van a hacer la campaña. Miren esto. Aquí hay una evasión permanente del principio de anualidad presupuestal. Los recursos del 23 los guardaron para usarlos en el 24, pero como ejecutaron muy poquito,
Los del 24 los juntaron y los van a ejecutar en el 25. Y los supuestos recursos del 25 van para el 26. En realidad, han llenado la alcancía para tener la lista para elecciones. No vayan a decir luego que no se les dijo, senador Tamayo. Cuando usted vea que están repartiendo toda la plata en el Valle, acuérdese que usted votó para que sucediera eso. Entonces vale la pena que también recordemos que estamos pagando doble nómina. El Ministerito de la Igualdad, que no sirve para nada y que no ha hecho nada, tiene 541 funcionarios. Óiganlo pues, 541 funcionarios que no pueden ejecutar el presupuesto chiquitico del 28% que tienen que ejecutar. Y 191 contratistas. Qué bonito así, ¿no? Mire, no más ahí. Más de 740 funcionarios, sabrosa la contratación, que no ejecutan la plata, porque como les conté, se la mandan al fondo. Miremos cómo está constituido el fondo y en qué es que se gasta el petrismo la plata, dizque de los pobres contratistas. Allá tienen 308 contratistas, 26 contratos laborales y 6 contratos de empresas de servicios temporales para que les manden todos los trabajadores que hagan falta. Ahí va a ser la nómina paralela con la que van a hacer las elecciones. Es bien sabroso este gobierno cómo está disponiendo los recursos de todos los colombianos para ganar elecciones. Y póngame atención a esto, ya se los había dicho, no hay SECOP, solamente publican los contratos de supervisión. Si alguno de ustedes quisiera saber a quién es que están contratando, en qué es que se están gastando la plata, no van a poder saberlo, porque como lo metieron en derecho privado, se pueden llevar toda la platica sin que usted se entere. Esto claramente es una violación de la Ley 80 y de los principios de contratación administrativa. Esto es lo que se llama corrupción pura y dura, queridos congresistas. Y quiero simplemente mostrarles lo siguiente. En 10 años... bueno, ¿y por qué no lo publican? Entonces Minigualdad dice, no, es la fiducia. La fiducia no quiere que nadie sepa y nosotros tampoco sabemos. Vea, en 2 años han publicado en el SECOP un contrato para que vean el nivel de transparencia de este gobierno. Y quiero que vean esto adicionalmente. En 2 años han suscrito 10 convenios con entidades públicas. Mire lo bonito. Usted tiene el Fondo de Derecho Privado y contrata con las alcaldías y con las entidades públicas para que puedan ejecutar lo que quiere el gobierno sin cumplir las normas de la contratación. Repito, corrupción pura y dura. Y quiero decirles esto, son 2 años de oscuridad total, 2 años en lo que no se sabe qué hicieron la plata, porque hablan de ejecución, paja, ninguna ejecución, puro derecho privado para llevarse la plata quién sabe para dónde. Y aquí quiero terminar con esto, la ejecución de las cifras. Esta es la ejecución del Minigualdad, mire qué belleza. Han ejecutado en el 23 el 0.4% de los ingresos. En el 24, senadora Catherine, el 5%. Berracos, en todo un año lograron el 5%. Y en el 25 van en el 6.1%. Y ya les repetí, esto es solamente el 20%, porque el resto va al fondo donde la plata no se sabe qué se hace y no hay cómo enterarse que la hicieron. Y mire esto, aquí vale la pena decir que en los gastos de personal en cambio sí rinde. ¿Se acuerdan cuánta plata era para personal? Que es la mayor porcentaje. Ahí sí ejecutan. En el 2023, 10%. En el 2024, 85%. Porque plata para los pobres de Colombia no hay. Pero para los pobres contratistas y los pobres petristas que quieran trabajar, mejor dicho, yo lo tengo que repetir. El petrista que no tenga puesto, que se ponga bravo. Porque esto es la feria de la contratación. Entonces vale la pena que recordemos eso, y en el 2025 ya van en el 51%, o sea, la plata para la burocracia sí la mueven. Lo que les da jartera es ir a atender los territorios de Colombia. Y quiero terminar con lo siguiente. Hay un proyecto de cuidadores que tiene el 65% en diciembre 15 de ejecución. Es el único proyecto que tiene una ejecución por encima del 50%. Un proyecto de cuidadores, óiganlo pues, uno que tiene el 65%. Los otros, los demás, que son 10 proyectos porque no pudieron hacer más, no han empezado.
Les repito, hay un proyecto en el 65% y otros 10 que son los que formularon que no han empezado. Votar por el Ministerio de la Igualdad es votar por la corrupción, es votar por la burocratización, es votar en contra de los colombianos pobres que necesitan que los recursos no se queden en Bogotá y en oficinas, sino que le lleguen a los territorios. Gracias, señor presidente. Presidente, si usted nos ayuda, presidente, Julián, si usted nos ayuda a que esto aquí haya un poco de silencio, porque de verdad es imposible sostener un debate de esta naturaleza con semejante ruido. Aquí hay un tema que hay que mencionar y hay que hacerlo sin temor. Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con que exista mayores instrumentos de financiación para la educación pública y superior. ¿Quién dice que no? Pero aquí también tiene que haber un debate sobre la responsabilidad en la administración de las universidades en Colombia. Aquí no se pueden seguir escudando en el discurso de autonomía universitaria para nunca rendirle una cuenta al país, ni a la opinión pública, ni a la ciudadanía. Solamente se habla del déficit, pero no cómo se están gastando la plata. Si aquí no hay una discusión nacional sobre eso, aquí podemos seguir buscando proyectos de ley cada 3 años que nos permitan Termine, representante. que nos permitan un mayor índice de financiación, pero no estamos exigiendo las cuentas. Entonces, cuando vamos a ir a preguntar qué está pasando en el sistema universitario, nos dicen, no, cuidado que es que aquí tenemos autonomía universitaria. Y mientras tanto, en muchas instituciones en Colombia hay desgreño, hay descrédito, hay burocracia, hay mala focalización del gasto, y esa discusión se tiene que dar de manera completa. No es solamente cuánto se le transfiere, es también abrir un debate sobre cuál está siendo la eficacia del gasto y de la administración en las universidades públicas de Colombia. Doctor Oscar Darío. Desde el suroccidente no podemos dejar pasar esta información del paro nacional, la amenaza del ELN contra todos los colombianos. Uno de los tantos grupos armados, ilegales, narcos, que la política de la paz total y de seguridad de este gobierno benefició, fortaleció, con relaciones con el vecino país y el régimen de Maduro, y en una política internacional que nos tiene a nosotros pasando vergüenzas. Reaccionan ellos convocando un paro nacional por declaraciones del gobierno norteamericano, porque pues ya se creen dueños y señores de Colombia. Realizan atentados terroristas estos días en departamentos como el Cauca, que se lo han tomado. Todas las semanas la población del departamento del Cauca está siendo sometida a ataques de diferentes grupos. Y mientras tanto, pues el presidente Petro sigue dando declaraciones contra presidentes de otras naciones, contra presidentes recién electos como el presidente de Chile, y así se está manejando la cooperación internacional, la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Si seguimos así, pues nos van a poner los portaaviones en las costas del Caribe también a nosotros, y nos van a ver el mundo entero como unos parias, que es hacia donde nos ha querido llevar el gobierno de Gustavo Petro con su defensa permanente al crimen organizado, tratando de tener la extradición, presentando proyectos, cambiando la legislación y las normas y las sanciones penales en nuestro país, que afortunadamente no se le han permitido, entre otras estrategias que definitivamente dejan al país en una situación muy complicada. Yo rechazo, como congresista del suroccidente, las declaraciones y la amenaza de este grupo armado, e invito a que los colombianos pensemos cómo vamos a recuperar la seguridad en los próximos 4 años, ya que está obvio que este gobierno no solamente no la mejoró, sino que fortaleció todos estos grupos. Yo he dejado mis proposiciones como constancia, porque aquí
hemos sido muy celosos cuando se trata de proyectos que contienen costo fiscal, hemos sido muy celosos de dónde está el aval de Hacienda. Y el aval del Ministerio de Hacienda aquí es muy parecido a esa canción que dice que sí y que no. O sea, prácticamente uno se queda en las mismas. Claro que tiene que haber recursos para la universidad y para la universidad pública en particular, pero aquí no nos podemos olvidar de indicadores como este. Ahí no se está midiendo la sostenibilidad fiscal. El índice de educación superior se lleva el 80% para funcionamiento y el 20% para inversión. ¿Y cómo así que dentro del funcionamiento el 65% son los salarios y prestaciones sociales y los materiales educativos son el 15% y los servicios públicos son el 12%? Entonces son aumentos. Termine, representante. Entonces son aumentos presupuestales que en el fondo no van ni a la calidad ni a aumentar la cobertura. Entonces, bien ido, yo por eso las dejé como constancia. Quiero que sea ley, pero seamos responsables pues también a la hora de legislar. Eso no se trata aquí de que porque tenemos las tribunas llenas, entonces hay que votar como se quiera escuchar. No, aquí tenemos que tener ponderación y por esa razón nosotros debemos legislar es de cara a la sostenibilidad fiscal del país. Otros 30 segundos para que el doctor Oscar Darío termine, por favor. Entonces, los que somos hijos de la educación pública, porque yo lo soy, sí que valoramos lo que era en esa época el control y la eficiencia del gasto. Y eso no se nos puede olvidar que ese es un prerequisito. Por esa razón retiré las proposiciones, las dejé como constancia para coayudar que este proyecto se convierta en ley de la República, pero las observaciones no son desatinadas, tienen toda la relación con lo que necesita una educación superior de calidad. Lo que dejó este debate no fue una discusión más en el Congreso, fue la exhibición de un modelo de gobierno cuestionado por opacidad, tercerización de recursos y prácticas que bordean los límites del control público. Las denuncias sobre fondos privados sin supervisión, nóminas paralelas, mecanismos que burlan la ley de garantías y estructuras que pueden operar sin transparencia plantan una duda inquietante, ¿hasta qué punto el Estado sigue siendo dueño de sus propios recursos y de sus propios procesos? Se habló de igualdad, pero emergió la sombra de la politiquería. Se discutió equidad, pero aparecieron cifras de ejecución que no corresponden a la dimensión del discurso. Y mientras en el hemiciclo se cruzan señalamientos, afuera hay un país que exige saber dónde está el dinero, para quién se está destinando y bajo qué criterios se maneja. El debate queda abierto y con él una pregunta de fondo que ninguna bancada puede evadir. ¿Estamos frente a una política pública mal diseñada o ante una maquinaria que se prepara para operar por fuera de la vigilancia ciudadana y electoral? La respuesta, tarde o temprano, tendrá que llegar, porque lo que se está discutiendo no es un ministerio, es la integridad del Estado.